Esta tarde vamos a pensar en el tema el carácter de un conquistador. Hemos estado hablando, hermanos, ya acerca de la visión, de la planeación y estrategia y de la importancia de hacer un equipo de éxito. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en algo que es muy importante, el carácter de un conquistador. Dice la palabra de Dios, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nosotros debemos de entender algo. Dios nos da una visión y esa visión obviamente es para hacerla realidad. Cuando nosotros comenzamos a avanzar en esa visión, pues somos conscientes, necesitamos forzosamente de una planeación, de una estrategia, necesitamos de un equipo de trabajo. Pero hermanos, cuando empezamos a escalar la montaña para llegar al propósito que nos hemos establecido, va a haber adversidad. La adversidad es parte de la vida de un líder. Un líder piensa en lo mejor, anhela lo mejor, desea lo mejor, pero de lo que piensa, anhela y desea a lo que vive, en ocasiones hay mucha diferencia. Y esa diferencia es la adversidad. Yo creo que nosotros, pues, cuando fuimos colocados en ese liderazgo, en esa supervisión, pues nos entusiasmamos y pensamos en los mejores resultados. Pero de pronto vemos una realidad. A veces batallamos con los integrantes de nuestras células, a veces batallamos con nosotros mismos, a veces la situación como la pandemia, la situación económica, el decaimiento espiritual, y se vienen una serie de circunstancias, de adversidades. Y todo eso, hermanos, no es para que renunciemos a la visión. Todo eso es para que nosotros sepamos que para alcanzar el éxito, para conquistar la cumbre de una montaña, pues se requiere carácter. Y a veces la diferencia está ahí, en el carácter que una persona tiene, que un líder tiene, que un supervisor tiene, para hacer realidad las cosas. Si nosotros vamos a pensar en el carácter, pues tenemos que pensar en esos enemigos de un conquistador o en esas adversidades que un conquistador debe de superar. Y entre esas cosas, pues, el líder tiene que luchar contra el desenfoque. Hay muchas cosas que pueden desenfocar el trabajo que un líder lleva a cabo. Lo hemos vivido en esta pandemia, ¿verdad? Traemos la meta del 4-3-2 y de repente la pandemia cambió todo. Y de repente algunos ya no pudieron dar el estudio personalizado, ya no se pudieron reunir. ¿Y qué es lo que sucedió? En vez de estar enfocados para poder ganar a la gente, de pronto estábamos enfocados en ver cómo estaba cada integrante de cada célula. El líder tenía esa misión. A veces una persona traza una línea para llegar a un objetivo, pero de pronto la célula se llena de actividades ajenas al propósito que quiere lograr, que quiere alcanzar. Y ahí está el riesgo de desenfocarse. Otro enemigo de la visión de un conquistador o de un líder que va a alcanzar el éxito, pues es precisamente naufragar en la visión. A veces el líder se le olvida la visión, se le olvida el propósito y entonces se pierde en el activismo, se pierde en tantas circunstancias que de pronto aparecen o simplemente en nuevas cosas que surgen, ¿verdad? Y que la persona de pronto dice, bueno, pero puedo llevar a cabo esto, puedo llevar a cabo lo otro, puedo llevar a cabo aquello. Y de repente la persona en las actividades que realiza al interior de su célula
de pronto son actividades que no la llevan hacia el propósito que se ha establecido, sino por el contrario, aunque no sean malas, aunque no sean nocivas, pero sí la aleja de cumplir con la misión. Por eso es importante que el líder no solamente esté enfocado, sino que el líder tenga clara siempre la visión paso a paso que da. El líder debe de saber a dónde quiere llegar. Otra cosa que aparece en la vida del líder, pues es la fatiga. Hay gente, ¿verdad?, que está cansada, incluso ya en estos meses hay gente que dice, no, yo entrando el año voy a dejar el cargo. Ya quiero que se llegue diciembre, el culto de fin de año, porque yo lo que quiero es descansar. Ya la gente es muy batallosa, ya me hicieron trinar, ya esto, lo otro. ¿Y qué es lo que sucede? Que el líder ya está pensando en tirar la toalla. Entonces, ¿por qué? Porque el líder se siente cansado, el líder se siente agotado. El enemigo comúnmente mete la idea en el líder, si tú puedes solo, tú que andas batallando con esta gente difícil, tú lo puedes hacer solito y mira, lo haces tú y no vas a andar batallando, deja esto. Pero el líder tiene un llamado de parte del Señor. Pero la realidad es que la fatiga muchas veces aparece. Y cuando la fatiga aparece, la persona puede renunciar, puede flaquear, puede menguar. Otro enemigo pues es el desánimo. El líder comienza a mirar cosas y al mirar esas cosas el desaliento llega a su vida y entonces la persona comienza a preguntarse pues qué caso tiene, qué sentido tiene que yo esté trabajando, que le esté echando ganas y mira nada más, las cosas no se me dan, las cosas no me salen, tanto que le hablo a tal hermano, a tal hermana, y fíjate, no quiere ir a la iglesia, no quiere ni conectarse a la reunión. Está conectado horas y horas ahí en el Face, en el YouTube o en la televisión, pero no es capaz de conectarse para la reunión virtual, de alcance, de planeación. Y de pronto el líder, el ver que la gente no responde como él quisiera, de pronto el líder cae en un desaliento. La palabra aliento tiene que ver con el soplo de vida que Dios tuvo en aquella forma inerte que hizo de agua y de tierra, de lodo, y que dice la palabra de Dios que sopló aliento de vida y entonces el hombre fue un ser viviente. El desaliento tiene que ver con esa falta de aliento, falta de ánimo, falta de ganas de hacer las cosas. Y a veces el líder se enfrenta a esa realidad. A veces el que necesita la motivación, el que necesita que lleguen y le echen aire, pues es el líder. A veces los mismos integrantes de la célula le pueden decir, oiga hermano, oiga hermana, pues como que ahora le falta algo, ¿verdad? Lo veo distinto, distinta. Y a veces precisamente es esa falta de ánimo. Entonces, estas cosas hacen que muchas veces el trabajo de un líder, el trabajo de una célula se estanque, provocan que en ocasiones los propósitos se olviden y ya la gente pues simplemente no piensa en escalar y alcanzar los resultados, simplemente la persona piensa en menguar y en dejar aquello que está haciendo. Ahí es importante que el líder saque su carácter de conquistador o de líder de éxito. ¿Y qué es lo que tiene que comenzar a hacer el líder o el supervisor? Bueno, tiene que comenzar a transformar las limitaciones en fortalezas. Miren, mucha gente pensaba que Napoleón Bonaparte no era el hombre indicado para dirigir el ejército francés, porque era chaparrito. Lo menospreciaban por eso. Y cuando le preguntaron a Napoleón Bonaparte que si qué opinaba de eso, Napoleón Bonaparte dijo una frase que se hizo célebre. Él dijo, la estatura no se mide de la tierra a la cabeza. La estatura se mide de la cabeza al cielo. ¿Y qué era lo que les decía? Ustedes me ven a mí como el más chaparrito, pero nada, que yo soy el más grande, porque hay mayor distancia de mi cabeza al cielo que de la de ustedes al cielo. Entonces, esto nos habla de una actitud. Claro, si somos realistas en cuestión de las características físicas que debería de tener un soldado francés en el tiempo de Napoleón Bonaparte, pues todo mundo diríamos, el principal enemigo de Napoleón es su propia estatura. Mas, sin embargo, él convirtió su
su debilidad o su limitación, él la convirtió, la transformó en una fortaleza, al grado que llegó a ser uno de los conquistadores más grandes que la historia de la humanidad reconoce. Pero eso es lo que el líder tiene que hacer. A lo mejor un líder de pronto dice, ¿sabe qué, hermano? Es que pues yo no tengo gente que le guste mucho el evangelizar, o yo no tengo gente que le guste mucho el invitar a personas a que vengan a la reunión de alcance o llevarlas al culto de adoración cada domingo. Y es cierto, a lo mejor alguien, la debilidad o el punto más débil de su liderazgo puede estar ahí, pero habrá alguien que sí lo puede hacer dentro de la célula, y si se trabaja, a lo mejor puede ser la célula que más personas lleve. No siempre las células que llevan mayor cantidad de amigos, no siempre son porque sean las células con hermanos más maduros o hermanos más dinámicos en la evangelización. A veces es uno o dos el que lleva todas las visitas, y la célula aparece como la mejor en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque transforman las limitaciones en fortaleza. El carácter consiste precisamente en eso. El carácter consiste en saber enfrentar las adversidades y transformarlas en oportunidades, en saber cambiar un momento crítico, un momento de crisis, un momento de angustia, un momento negativo, convertirlo en un momento positivo, en un momento de oportunidad, en un momento de bendición. Cuando el líder tiene esa madurez y desarrolla esa capacidad, entonces se dice que el líder tiene ese carácter. ¿Para qué? Para poder conquistar el propósito que se ha establecido. Lo he comentado en otras ocasiones. Los subordinados de Winston Churchill, el primer ministro inglés, comenzaron a dudar de la autoridad que él tenía. Y un día uno de los generales de su ejército se puso de acuerdo con otros generales y comandantes del ejército y les dijo, hoy les voy a demostrar que la gente no sigue a Winston Churchill y lo vamos a derrocar. Entonces lo llamaron a una reunión, estaban las tropas, miles y miles de soldados afuera, y entonces le dijeron, ya no queremos que tú seas el primer ministro porque la gente no te sigue, ya la gente dejó de creer en que podíamos salir adelante de esta guerra porque estaban en medio de la guerra mundial. Entonces Winston Churchill le dijo, denme una oportunidad para demostrarles que sigo teniendo la autoridad que mi puesto indica. Entonces le dijeron, está bien, le dijeron, ¿por qué no hacemos esto? Haz que en 3 minutos el ejército esté en fila y cada quien donde le corresponde ir. Y dijo él, no necesito 3 minutos, necesito nada más 1. En 1 minuto la gente va a estar. Y se rieron y le dijeron, a ver si es cierto. Y salió al balcón del palacio y con un altavoz dijo, todo aquel soldado que en 60 segundos no esté formado donde le corresponde ir, lo vamos a fusilar. Y antes de 60 segundos, todos estaban en el lugar que le correspondía. Lo que muchos veían como una debilidad, que era su autoridad, Winston Churchill la usó para ordenar al ejército donde le correspondía ir. Cuando estuvieron todos en su lugar, él dio el discurso más motivante y más corto de la historia. Él dijo solamente esto, jamás te rindas. Y con esas palabras el ejército salió bien motivado y junto con los rusos atacaron a Alemania y en aquella batalla lograron triunfar y la Segunda Guerra Mundial se ganó. Pero fíjense nada más, el momento de debilidad, el momento de más crisis, Winston Churchill lo convirtió en el momento de su fortaleza, en el momento de mayor fuerza y entereza. La pandemia nos ha enseñado a nosotros de que hay nuevas realidades que como iglesia tenemos nosotros que enfrentar y valorar. Yo me acuerdo que hace meses, no muchos meses, mucha gente criticaba las redes sociales, criticaba a quienes transmitían mensajes,
Y ahora todo mundo lo que hacemos es transmitir mensajes a las iglesias, a los líderes, a todos, a través de las redes sociales. Era un medio que ahí estaba, que podíamos aprovechar, pero estábamos tan acostumbrados a las formas antiguas que de repente el meternos a las redes sociales era visto hasta como pecado. Y resulta que ahora es el medio a través del cual predicamos a Jesucristo, y miles de pastores y de iglesias en el mundo hoy en día estamos en las redes sociales. La crisis nos hizo ver una debilidad, pero esa debilidad la hemos convertido en fortalezas. Hablábamos mucho de que el Señor quería que saliéramos de las 4 paredes, y así fue. Por más de 4 meses, en algunos lugares hasta 6 meses duraron sin poder hacer cultos. Y esas personas se dieron cuenta de algo: cómo seguir siendo iglesia después de tantos meses fuera de ella, fuera del templo. Porque los momentos de debilidad nos enseñan a convertirlos o transformarlos en fortalezas. Ahora nosotros sabemos que el estudio personalizado vuelve a ser la clave para que la iglesia siga anunciando el evangelio y que el pueblo de Dios se siga multiplicando. El reunir una célula completa casi resulta un imposible, porque en toda célula siempre hay una persona de la tercera edad, hay alguna persona quizás con diabetes, quizás con alta presión, que sea una persona considerada vulnerable. Pero hermanos, el evangelio no se detiene ni el tiempo. La iglesia seguimos teniendo la misma tarea que teníamos antes de la pandemia, esa no ha cambiado: ir y hacer discípulos a las naciones de la tierra. Pero lo que sí debemos de comprender es que en medio de esas circunstancias adversas no nos podemos quedar con los brazos cruzados y no nos podemos quedar a esperar a que todo esto pase para que nos den una nueva oportunidad de congregarnos y que la gente vulnerable ya pueda salir, sino que nosotros tenemos que encontrar las maneras para poder llegar al mundo que vive sin Dios y sin esperanza, el poder proclamarle las verdades del evangelio para que ellos se entreguen al Señor y entonces sean bendecidos. Carácter es no desmayar, carácter es insistir, carácter es luchar por la visión que Dios ha puesto en nosotros como líderes y en la iglesia como institución. Carácter es ver la adversidad y a lo mejor alguien llora porque se le hace complejo, difícil o porque le duele, pero es no renunciar, es no desmayar, es no desistir, es seguir avanzando, es seguir dando un paso, es seguir hacia adelante, es seguir avanzando hacia el propósito para el cual el Señor nos ha llamado. Al final de todo no es la primer gran adversidad que como iglesia se vive. Si nosotros vamos al origen de la iglesia, nos vamos a dar cuenta que la iglesia primitiva pasó por 10 grandes persecuciones que el Imperio Romano desató contra ella. Y millones de cristianos murieron a causa de esas persecuciones, pero la iglesia no se detuvo. Por eso es que surgió ese coro: en las luchas y en las pruebas, la iglesia se detiene un poco y espera hasta que pasen. No, ¿verdad? En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando y no se detiene para predicar, porque eso hace alusión al carácter que la iglesia debemos demostrar día con día. Para una persona que va a escalar una montaña, cuando el agotamiento llega, mostrar el carácter es darse cuenta que siempre hay una fuerza que trae el segundo aire. Hay personas que están acostumbradas a hacer deporte y llega el momento donde se sienten agotadas, exhaustas, y de repente surgen fuerzas, no se sabe ni de dónde, pero la persona vuelve a retomar ese segundo aire. Por eso la palabra del Señor dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Quizás algún líder se siente cansado, agotado. Bueno, el Señor Jesucristo, que es nuestra fortaleza, el Señor Jesucristo una vez más viene a nuestras vidas, nos impulsa, nos motiva a que retomemos los propósitos para los cuales Él nos ha llamado. Y el Señor nos dice ahora: este es el tiempo que he traído para ti. En su momento el apóstol Pablo pasó por adversidades, en su momento Pedro pasó por adversidades,
y ellos se sobrepusieron a todo eso, confiaron en el Señor y hoy tenemos testimonio de la grandeza que Dios hizo en ellos. Si nos vamos al tiempo de Romanita, pues nosotros vemos en la historia que fue el instrumento de Dios para que el evangelio de la Iglesia Apostólica creciera en México. Pero hay una realidad, ella pasó por adversidades, que la historia no es específica en contarnos esas adversidades, pero sabemos que las tuvo y Dios honró la fe y la determinación de esta mujer y ahora somos un pueblo que adoramos y exaltamos a Dios y una de las cosas es que Dios honró el carácter que ella tuvo para que la iglesia siguiera marchando. Así que hermanos, este es nuestro tiempo, esta es nuestra hora, es nuestra generación, es el tiempo en el cual el Señor nos ha permitido ser parte de la vida y de la historia de la iglesia y en nosotros está que este tiempo sea de grande bendición, que sea un tiempo donde el Señor traiga un avivamiento, que haga florecer la iglesia y que el nombre del Señor sea glorificado por tantas cosas que Él hace y seguirá haciendo en nuestra generación. Pero ¿qué tenemos que hacer? Sacar ese carácter, vencer la adversidad, vencer las cosas o los momentos complicados y que en todo el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado.